Empezamos. Bueno, hola a todos, todas, totes, totón. Todas, totes, ahí. Es que tartamudeo. Bueno, rebobinamos. Hoy estamos en la primera edición de Ley Mi Pana y vamos a hablar sobre el tema de ser bachiller con nuestro compañero Fran Moya. Fran, preséntate. Bueno, hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Frank Moya y estoy aquí para comentar un poco sobre el tema del ser bachiller y el examen de la CNSID. Dinos, Fran, ¿qué diferencia hay entre ser bachiller o CNSID? Porque yo, por ejemplo, a priori diría que son lo mismo, ¿no? Pero yo la verdad es que no entiendo eso, la diferencia que hay entre uno y otro. De ley, mi pana, yo te explico, no te preocupes. Mira, el ser bachiller es un examen que tienen que hacer los que estudian, valga la redundancia, el bachillerato, para confirmar que están aptos, ¿no? Que al final de terminar el bachillerato, pues tienen los conocimientos necesarios para poder acceder después a la universidad, ¿no? Entonces es como un examen de confirmación. Y en cambio el examen de la CENESID es el examen de acceso a la universidad. Es decir, con ese examen tú te aseguras un cupo para conseguir la carrera que tú quisieras entrar. Entonces la diferencia es esa, ¿no? Actualmente hay un poco de discusión y un poco de, hasta inclusive un poco de malinformación en este sentido, porque claro, con la Asamblea ha aprobado la ley para eliminar el examen ser bachiller, pero muchos jóvenes piensan que se ha eliminado el examen de la CENESID cuando no es así. Claro, el ser bachiller, supongo que será distinta la forma de preguntar ambos exámenes, ¿no? O sea, no es... Yo he visto un examen del CNCIT, pero no sé cómo que preguntan, por ejemplo, en el ser bachiller. Claro, bueno, tampoco yo es que haya hecho el examen del ser bachiller, pero el examen de la CNC lo que te preguntan son, eh, digamos, cosas más cognitivas. Te preguntan sobre más razonamiento o abstracción o este tipo de cosas, ¿no? En cambio, el examen de ser bachiller, por lo que tengo entendido, te explican más de conocimiento. Por ejemplo, de las materias que has tenido, de lo que deberías saber, de lo que te han dado en bachillerato. En cambio, el de la CENESID, pues es más equitativo en ese sentido. Al Claro. ser, digamos, de razonamiento, no implica tanto en qué colegio hayas estudiado para poder acceder a la universidad. Por ejemplo, las personas que han estudiado en colegios de rurales, en colegios, digamos, no tan céntricos, no de ciudades tan grandes, pues a priori, para hacer el examen de la CENESID, partirían con desventaja, ¿no? Entonces, Claro. al hacerlo de razonamiento, pues se iguala más, ¿no? Es más equitativo en ese sentido. O sea, que digamos que todos tienen la misma oportunidad de acceder, ¿no? Independientemente de dónde estudies o o sea, de tu nivel económico, etcétera. Todos se basa en la capacidad de la persona, ¿no? De decir, no, yo, aunque no sepa memorizar, pero si tienes lógica, vamos, puedes sacar buena nota, ¿no? O si tienes buenas destrezas, buenas virtudes, eso es lo que valoran, ¿no? El examen del CNCID. Claro, justamente eso es el examen de la CENESID, es más de lógica. Se utiliza, digamos, otros métodos, ¿no? Y yo creo que esto es bueno para todos, ¿no? Para todos Claro, los jóvenes que quieren acceder a la universidad, porque al ser más igualitario, inclusive, por ejemplo, nosotros como migrantes, podemos acceder a ese examen, podemos estudiar también en la universidad allí en el Ecuador, porque claro. nosotros, por ejemplo, no sabemos a lo mejor sobre historia del Ecuador, ¿no? Y si tú tienes un examen, digamos, de conocimiento, pues no vas a poder tener, digamos, las capacidades suficientes para poder acceder quizás a un cupo de alguna carrera que tú quisieras hacer. Entonces, al hacerlo de lógica y razonamiento, nos dan la oportunidad de poder participar también a nosotros, los jóvenes que estamos fuera del Claro. país, ¿no? Entonces, por eso es más igualitario. Hombre, por ejemplo, para acceder a una ingeniería, no es lo mismo estudiar a un examen que si quieres ser ingeniero, matemático, físico, o si quieres, por ejemplo, seguir economía o física, etc. O sea, alguna otra carrera de letras, por ejemplo, abogado, auditor, etcétera. O sea, tú te especializas, el examen no tiene nada que ver con solo letras ni con solo números, ¿no? O sea, es general para todo el mundo, ¿no?
Claro, es para todo el mundo, pero además el examen de la CNC, porque bueno, yo pude hacerlo en Ecuador y también pude hacer el examen de selectividad aquí en España, pero el examen de la CNC, aparte, tú ya, digamos, ya cumples el puntaje, ¿no? Y ya entras a la carrera que tú has elegido. Y aparte de eso, después tienes otra opción de realizar otro examen que se llama el examen de exoneración, que ese examen de exoneración es ya más de conocimientos. Y ese examen lo que hace es que tú te saltes la nivelación porque en Ecuador hay que hacer como 6 meses de nivelación. Entonces tú con este examen de exoneración te saltas esos 6 meses porque ya tienes conocimientos previos, ¿no? ¿En qué se basa Entonces, ese examen, ¿cómo? más o menos? ¿En qué se basa el examen ese que Ahí sí es valoran? de conocimientos. Por ejemplo, yo lo que lo hice de economía, pues me preguntaban cosas de economía, ¿no? Entonces, si tú pasas del puntaje, te exoneras de hacer el examen de hacer la nivelación de 6 meses. Entonces, por ejemplo, yo en ese caso fui exonerado haciendo los dos exámenes. O sea, primero el de la CNCID, cogiendo el cupo de la carrera y después el de exoneración. Pero bueno, actualmente en Ecuador, digamos que está en constante cambio con estas leyes y porque es cierto que digamos que los jóvenes estamos un poco cabreados en este sentido porque, a ver, a mí me parece que este tipo de realizar el examen está muy bien porque no conozco país desarrollado en que no exista un examen de acceso a la universidad. Es más, no sé si te ha pasado, pero a mí mis padres me contaban cómo eran antes las universidades, ¿no? Mm, Y antes las universidades que podía entrar todo el mundo, que inclusive es una de las propuestas que tiene ahora en la mesa un partido, uf, antes entraban 200, 300 personas a un curso donde no tenían ni mesas, no tenían ni sillas. claro, Después, esa gente perdía tiempo porque al final no podía recibir, digamos, buenas tutorías o buenas clases presenciales porque había mucha gente, porque no podían ni siquiera sentarse, o sea, ni siquiera por prestar bien la atención, ¿no? A las clases. Y esas 300 personas al final se graduaban, que 15 personas, 20 personas. Entonces estamos hablando claro. de que más de 200 personas perdían su tiempo. En cambio, este examen, pues lo que hace es un pequeño filtro, ¿no? De la gente que realmente, pues, quiere estudiar esa carrera y que pueda estudiar. Entonces, Mm, yo creo que el examen, o sea, en sí de la metodología está muy bien. Lo que hay que mejorar es la eficiencia, ¿no? Pero eso pasa en mm, todos los países. Como te dije antes, yo, por ejemplo, aquí en España, pues también hice el examen de la selectividad, que es, a mi juicio, es más difícil mm. por los conocimientos que te piden, pero también tiene deficiencias y también hay mucha gente que debate sobre estos temas de cómo se podría mejorar el examen, de que también es mucha presión que se da a los jóvenes y todo eso, ¿no? Claro. Lo importante es que esté la metodología, no que se quiera quitar, como quieren hacerlo en Ecuador, ¿no? Hombre, lo que tú, por ejemplo, tú dices que has hecho los dos exámenes, ¿no? Tanto la del CENESID como la del selectivo. Para Sí. aquellos que no sepan cómo es el examen aquí, por ejemplo, en el extranjero, podrías ver las diferencias entre uno y otro. ¿Qué te pareció? ¿Por qué Claro, te pareció más difícil el otro examen que el del bueno, CENESID? las diferencias para mí son notables, o sea, son muy marcadas. En primer lugar, yo cuando hice el examen aquí en España, el examen de la selectividad, era una presión brutal en el sentido de que te estabas jugando prácticamente todo tu futuro, pero bueno, al igual que en Ecuador, pero la diferencia es que, por ejemplo, aquí tú, si no pasas el examen, no pasas y tienes que volver a intentarlo, ¿no? Pero en Ecuador, si Claro, tú no pasas el examen, el Estado te ofrece que puedas estudiar una carrera alternativa. Es decir, tú no pasaste el examen, o sea, mejor dicho, no que no pasaste el examen, sino que no alcanzaste el puntaje para tu carrera, ¿no? Y de todas sí, las opciones que tú puedes poner, no pudiste llegar a ninguna. Entonces el Estado te ofrece una carrera alternativa que tú puedas seguir estudiando porque a lo mejor esa carrera no tiene mucha demanda o porque a lo mejor esa carrera es lo que necesita el país. mm, Entonces a mí eso me pareció muy bueno porque aquí en España el de la selectividad tú pierdes y chao, tienes que volver a intentarlo. y Y es un encima, año perdido, claro, es un ¿no? año perdido y encima pagando. O Uf, sea, en Ecuador no tienes que pagar por hacer el examen de la CENESID.
claro. Entonces, es más, yo creo que es mejor en ese sentido el de Ecuador. Y de ahí, en la hora de aplicación del examen, el examen de aquí es más de lo que, o sea, es más subjetivo a la hora de que te corrijan el examen, porque te Mm, corrige un profesor. Entonces, al final tú pones, digamos, algo bien, ¿no? Pero el profesor, según cómo lo lee y según cómo él piensa que está bien, pues te puntúa, ¿no? Pero en cambio claro, en Ecuador, como al ser tipo test, o sea, o es está bien o está mal, entonces tú te aseguras claro. que si has puesto bien la respuesta, pues tienes tu punto. En cambio, aquí en O España, sea como que no hay un sesgo de por medio a la hora de corregir los exámenes, ¿no? Lo claro, que da a no hay entender. el sesgo de por medio, ¿no? Mm, Entonces, creo que en ese sentido es mejor el examen de Ecuador para que sea más justo. Sí, yo creo que es mucho más justo. Pero claro, como dicen, está, se ha creado la ley y se ha creado la trampa, ¿no? Entonces, hombre, el problema de Ecuador en ese sentido en el examen creo que es un poco de cómo se aplica, no de lo que se aplica. O sea, es más de metodología o de eficiencia del examen, más que de si debe existir o no el examen. claro. Hombre, puede haber eficacia, pero si no hay eficiencia, no sirve de mucho. O sea, no es lo mismo lo uno que lo otro, ¿no? A eso te refieres. Claro, y a que pues mucha gente, a lo mejor porque, ya sabes, los compadrazgos o por lo que sea, pues ya tiene las preguntas del examen o a lo mejor depende de la clase que tú caigas en la que estés con tu grupo haciendo el examen, a lo mejor te dejan ahí, digamos, yo qué sé, que uno saque una hoja aparte, cosas así, que eso, por Claro, ejemplo, no pasaría aquí en España, ¿no? Esa es un poco la diferencia. En España, digamos, te están viendo, te están, por lo menos que no hagas trampas, ¿no? En cambio, en Ecuador es, en ese sentido, me parece a mí que es lo que falta. O sea, que me falta es mejorar el examen, ¿no? claro. Ujú. Hombre, los que somos migrantes de aquí de España sabemos muy bien lo que es prepararte el selectivo o en Claro, todo caso, yo conozco de casos de que tienen que prepararse por medios extraoficiales, yendo a academias, para prepararse un solo, o, bueno, muchos exámenes que tienen que ver mucho con la memoria, con la lógica, vamos, que es todo, todo está en uno, ¿no? Tienes que primero memorizar y luego razonar de lo memorizado, pero que si no has memorizado el examen puedes hacerlo, no te sale como debería de salirte y claro, eso te marca una diferencia, ¿no? claro. Sí, sí, en Ecuador también hay esas academias para hacer el examen de la CNC. Claro, Entonces, la gente, aparte de, porque en bachillerato tienes, digamos, ya de lo que has estudiado bachillerato, también hay como que te hacen una especie de curso para hacer el examen de la CENESID. Y aparte de eso, tú si quieres, pues puedes ir a una academia, digamos, privada en la que te capacitan mejor para dar ese examen. Pero por mi experiencia, o sea, creo que no hay mucha diferencia entre mm, si vas a la academia o no la vas. Entonces, sí, claro. pero tienes esa opción, o sea, A ver, obviamente el que quiera prepararse puede, a ver, la única forma de prepararse esos exámenes, a mi punto de vista, es con haciendo muchos de ese tipo de exámenes, haciendo, repasando lo mismo cada dos por tres, pero con diferentes ejercicios. Y así, pues, eh, aprendes, desarrollas lo que tienes que desarrollar. Si es de lógica, si es de razonamiento, tú lo practicas y lo llevas a cabo, ¿no? O sea, es claro. solo practicarlo. Sí, No es sí, como aquí. y aparte si tú, digamos, te lo curras y estás ahí, digamos, hincando los codos bastante tiempo estudiando, todo eso, te vas a tener una buena nota, o sea, es como todo. Claro, Y al final, lo que también de diferencia clave que vi con el examen de España, que, o sea, el de Ecuador en ese sentido también es mejor, es que, por ejemplo, si tú alcanzas un puntaje superior a, creo que era 950 o algo así, ya te becan, ¿no? Y, claro, o sea, te becan en el sentido de que tú vas al primero a la carrera que tú elegiste, segundo a la universidad que tú elegiste y tercero, encima te pagan como un mensual por haber alcanzado un puntaje superior, ¿no? Y aparte, si alcanzas otro puntaje superior, o sea, al que te dije previamente, puedes ir inclusive a una universidad internacional. Puedes igualmente, claro. eres becado yendo a esa universidad internacional, entras en un grupo de alto rendimiento que se llama. Entonces, eso me parece magnífico. Yo, o sea, en Ecuador, ¿cuándo se iba a escuchar que tú ibas a poder estudiar así porque el Estado básicamente iba a invertir en ti
para que tú claro, vayas a adquirir conocimientos a cualquier parte del mundo, porque tienes, o sea, los conocimientos previos, ¿no? Porque tienes, o sea, pero no conocimientos de, digamos, de qué es historia y de qué es esto, sino de claro. lógica y de razonamiento. Es decir, Es una lo persona, que más se valora en realidad dentro del factor humano, o sea, el recurso humano se valora más eso, ¿no? Que saber en qué año pasó tal cosa, que es lo que te evalúan aquí, por ejemplo, en España, historia, ¿no? claro, pero por ejemplo, en Ecuador, en ese caso, cualquier persona de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, que han tenido una educación formal digamos, lugares alejados de las ciudades Mm, céntricas, puede acceder a eso. O sea, imagínate, claro, muchos pudieron acceder. Por ejemplo, siendo, por ejemplo, yo qué sé, siendo de cualquier ciudad alejada del Ecuador, por ejemplo, del Oriente, sí. después pudieron irse a estudiar en la universidad a nivel internacional. Entonces, eso para mí es mucho más bueno que tener una de conocimientos en la que toda esa gente no pueda acceder después a tener esa oportunidad de estudiar fuera, ¿no? Claro, o sea, lo importante es que las virtudes de lo que es, la persona tiene desarrollada, que puede llevar a aplicarlo en un caso laboral práctico, ¿no? Por ejemplo, si eres ingeniero, pues necesitas mucha lógica, no memorizarte cosas. Claro, también, Siendo economista también pasa lo mismo, que da igual cuánto te memorices, lo importante es entender el contexto, la situación y en función de eso hacer un análisis y decir, vale, esto es lo que está pasando, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que se mantenga el examen de la CENESID, porque al final, bueno, no, tampoco es que sea tan a favor de la meritocracia, pero sí es bueno que generemos, digamos, talento humano, calidad humana bastante competente y sobre todo que sea, que tenga mucho conocimiento para que el país pueda desarrollarse, ¿no? Claro, Entonces, en cambio, con el otro método en el que podías acceder libremente a lo que tú quisieras, y bueno, las universidades algunas te hacían exámenes así simplemente de trámite, lo que realmente se estaba fomentando es la mediocridad. Lo que se estaba claro. fomentando es que la gente no se lo Se prepare, decepcione, claro. que se decepcione y no logra entrar a la universidad o lo que ellos querían seguir, pues digan, no, yo es muy complicado, pues no voy a hacer esto. Sí, y aparte, también me parece que la metodología actual es buena e inclusive si se la logra hacer más eficiente, yo creo que podría solucionar un problema que tenemos actualmente, que es el del desempleo juvenil, ¿no? Porque si, digamos, todo el mundo entra a la universidad, ¿qué pasa? Digamos, se gradúa más gente también, ¿no? Y cuando tú sales ya de la universidad y entras al mundo laboral, te vas a encontrar con bastantes compañeros tuyos que al final van a hacer competencia, que también Mm, están en tu misma situación, pero los puestos de trabajo no los hay. Entonces, al final estás creando más desempleados. Entonces, claro, eso es lo que harías si es que aplicas un método en el que no tienes un filtro inicial, ¿no? En cambio, claro. si tienes el filtro inicial, como el del examen de la CNC, pues ya hay algunos que se van quedando por el camino, que pueden estudiar otras carreras, que a lo mejor sí hay puestos de trabajo, pero que la O que gente, necesita el país. claro, que necesita el país, pero que a lo mejor no son tan demandadas, porque, a ver, vamos a ser claros, en Ecuador todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser médico. Yo No hay- cuando fui querían o médico o seguir auditoría, lo claro, más demandado. es lo más demandado, pero no, a lo mejor no es lo que necesita el país, a lo mejor no hay tantos puestos para eso, ¿no? Claro, Entonces, el filtro te ayuda a eso, ¿no? El filtro claro. te ayuda a que solo entren los mejores a esas carreras, a las Pero más... que sea equitativo para todos, porque obviamente, aunque tengas mucho dinero y has invertido en academias y hay otro que no ha tenido las mismas posibilidades, si ha tenido capacidades innatas, pues tiene la oportunidad de acceder a eso. Entonces, está bastante bien. Claro, y en ese sentido que has sacado ahora un tema bastante importante que también pasa en Ecuador es el tema del dinero, ¿no? Que los que tienen dinero, o sea, al final con el otro método,
al final ellos eran los únicos que podían acceder a las carreras que ellos querían digamos, cuando ellos querían. Porque si tú le dejas la responsabilidad a que las universidades hagan su propio examen o a que sea libre ingreso de las universidades, al final los que van a entrar son la gente que tiene dinero para poder a lo mejor dar por corrupción al que está ahí, digamos, su pana de la universidad, o a lo mejor porque tiene las posibilidades de hacer 2, 3 carreras, de intentarlo, varias, de estar en varias carreras, son la gente que tiene dinero. Entonces se fomenta más la corrupción. Entonces, Claro, si tú le dejas, en cambio, con otro método, el actual, con el examen de la CNCID, el que tiene la responsabilidad ahí es el Estado. Es decir, si es que no es eficiente, es culpa del Estado. Y al que hay que reclamarle es al Estado. Pero en cambio, el Estado está haciendo todo lo posible para que sea eficiente y para que sea equitativo, ¿no? Pero en el otro método, ¿a quién reclamas? O sea, ahí ves la corrupción, pero no puedes hacer nada. O sea, no podemos hacer nada pues comernos todo con patatas, porque es que si no, claro, y después también, yo en mi experiencia en Ecuador, después de graduarme y todo eso, veía mucha gente que estaba graduada y que estaba trabajando en cosas que no eran de su carrera o que no era lo que ellos querían hacer, ¿no? Entonces, ¿y por qué es eso? Es porque en el método que ellos tuvieron, pues se graduaron porque entraron, pero realmente no ejercen su profesión, ¿no? Es lo que te decía, o sea, a lo mejor por el desempleo, pues tuvieron que emprender en otras cosas que no les hubiera gustado. una disciplina ajena a lo que ellos en un principio ejercieron, estudiaron, ¿no? Claro. Entonces te trunca, ¿no? Te trunca ahí tu vida profesional. Inclusive eso puede llevar a una frustración personal en la que tú te das cuenta que has estudiado 4 años, 5 años para nada. O sea, que todo lo del esfuerzo que tú has hecho al final no te ha servido para nada. Entonces, Claro, creo que es mejor que desde un inicio haya ese filtro para que, digamos, que no se vayan creando falsas expectativas de que después de la universidad te gradúas y ya entras a trabajar a lo que sea, ¿no? claro. Entonces, yo creo que en ese sentido es mejor. Aparte de que también una clase de 40 máximo, 40 personas, 30 Uf, personas, digamos, creo que está medianamente bien para tener una clase, ¿no? Que sería un claro. poco menos mejor, pero creo que en relación a lo de antes de que había 200 Uf, personas, es que, es claro, preferible que sea de 40, ¿no? Inclusive para tener una educación en donde el profesor pueda hacer, digamos, un seguimiento más específico a cada mm, persona, ver en lo que está fallando y todo eso. haya una mejor interacción entre los profesores y los alumnos, ¿no? Y que sea más amena, más tranquila, más cercana y que tú digas, oye, tengo una pregunta, a eso te refieres, ¿no? O Sí, sea, sí, no es como claro, antes que con 200, claro, el profesor solo ve ahí números, alumnos, sí, dice, yo hago mi clase y yo ya después me desentiendo. claro, No tiene mucho claro. sentido. Y te imaginas, o sea, ni siquiera yo creo que los profesores en esa época mandaban deberes, porque corregir 200 trabajos y mandar en cada momento deberes, o Uf, sea, se volverían locos. Sino que, o sea, ahí pierde calidad, ¿no? Pierde mm, calidad la universidad. Entonces, yo creo que un factor importante de la universidad, aparte de las infraestructuras, de lo que se invierte, que es importante, yo creo que más importante es eso, la sinergia que existe entre los compañeros, entre el profesorado, o sea, la calidad que te da la educación es esa justamente, ¿no? En que el claro, profesor tenga primero que tenga los conocimientos y las capacidades para poder entregárselas a los alumnos, pero segundo, en que el profesor tenga también las herramientas para poder hacer eso. Es decir, que claro. tenga el espacio, que tenga los materiales para poder realizar eso. Entonces, yo creo que por eso el examen de la CENESID es beneficioso y por lo que te dije antes, o sea, es que todos los países desarrollados lo aplican, o sea, es que para mí quitarlo sería retroceder unos cuantos años a donde cuando ya no lo teníamos antes y también en cuestión de desarrollo igual, es retroceder muchos años a diferencia de otros países, ¿no? Claro. Bueno, ha sido
tenemos que efectuar el cierre de nuestro canal. Ha sido muy interesante hablar contigo, Fran. La verdad es que el tema de la educación, muchas personas, los que estamos en el extranjero, no conocemos esas ambas perspectivas. Entonces, gracias a ti hemos visto todo o sea, podemos ver las diferencias. Hemos visto que todos los países tienen que tener sí o sí una puerta de acceso igual para todos, o sea, independientemente de tu nivel económico, de si eres hombre, si eres mujer, independientemente de todos esos factores, todos tenemos derecho, si queremos acceder a la universidad, si seguir la carrera de nuestros sueños, y también tenemos la obligación de esforzarnos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues nada, muchas gracias. Bueno, Igual compartir contigo, Brian. Yo creo que es importante que los jóvenes, pues, hablemos sobre estos temas, ¿no? Porque nosotros debemos alzar la voz, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hablar claro, por nosotros si no nosotros mismos los jóvenes, ¿no? los que no hemos nacido antes y no conocemos eso, necesitamos entender o sea, necesitamos saberlo para entender la situación actual. Entonces es muy importante que personas que hayan vivido esas experiencias las sepamos los jóvenes también y ver a lo que nos vamos a enfrentar nosotros también dentro de poco, porque prácticamente es la realidad que ya lo estamos viviendo ahora en el país. O sea, no, no hay ninguna diferencia con hace 20 años, por ejemplo, ahora mismo. Bueno, muchas gracias, Fran. Nos vemos en la próxima edición de Ley Mi Pana. Os ha hablado Brian y os desea buenos días. De ley, mi pana.